¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Luis Alberto Escalera Velasco y en esta ocasión les voy a presentar el proyecto de investigación que lleva por título Uso de ladrillos artesanales mexicanos como blindaje alternativo para reducir la contaminación por radiaciones ionizantes en áreas hospitalarias. Los colaboradores de este proyecto de investigación son el doctor Cristian Giovanni Hernández Murillo, la doctora Viviana Palos Barba, el doctor Héctor René Vega Carrillo, la ingeniera Abelina Sánchez Ortiz, el doctor Héctor Azael de León Martínez. Ellos son colaboradores del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El contenido de esta presentación será la siguiente. Primero haré una breve introducción, después hablaremos de los objetivos, de los materiales y métodos, los resultados obtenidos y su discusión, y al final las conclusiones. ¿Qué nos motivó a realizar esta investigación? Pues la falta de información sobre las características de blindaje que tiene el ladrillo artesanal mexicano para atenuar las radiaciones ionizantes, pese a que es uno de los materiales más usados en la construcción de recintos que albergan fuentes de rayos X y rayos gamma en los centros hospitalarios. Dentro del espectro electromagnético existen radiaciones ionizantes y no ionizantes. En particular, en esta investigación nos centramos en las radiaciones ionizantes, en lo que son rayos X y rayos gamma. Los usos y aplicaciones de los rayos X y de los rayos gamma son muy variados y los podemos encontrar en distintas áreas. En particular, lo podemos encontrar en la medicina, en lo que es imagenología y detección y tratamiento de cáncer. Aunque el uso de este tipo de radiaciones nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, su uso también implica un riesgo y lo que se busca es proteger dentro de las áreas hospitalarias al público en general, a los trabajadores involucrados y a los pacientes expuestos a este tipo de radiaciones. Dentro de las reglas de radioprotección, para reducir al mínimo el riesgo que existe a la exposición de este tipo de radiaciones, existen tres factores principales, y esos tres factores principales aplican tanto para el uso, transporte o almacenamiento de las fuentes radioactivas. El primer factor es la distancia a la que se encuentra la persona de la fuente de radiación. El segundo factor es el tiempo de exposición y el tercer factor, el material de blindaje que exista entre la fuente de radiación y las personas. En este proyecto de investigación nos centramos en el tercer factor, en lo que es el blindaje, pues el objetivo de este es reducir o atenuar la radiación, limitando la exposición a los valores aceptables para proteger al público y al personal que opera los equipos. Dependiendo del tipo de radiación, es el material que se tendrá que usar para poder hacer esta atenuación. ¿Qué características se tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar el blindaje? La primera es el tipo de radiación incidente que tenemos. La segunda es el tipo de material que estamos utilizando. Y el tercero, el grosor de esta barrera, de este material que se está empleando. De acuerdo al INEGI, en México más del 88% de las construcciones están hechas de materiales durables. Dentro de estos materiales se encuentra el ladrillo. Estas construcciones incluyen casas, escuelas, fábricas, hospitales, entre otros. Y es aquí la importancia de estudiar este material, pues muchos hospitales que cuentan con fuentes de radiación están hechos de ladrillos. En México, el proceso de elaboración de los ladrillos se realiza todavía de manera artesanal, en su mayoría. Estos ladrillos están hechos de una mezcla de arcillas, de agua y de materiales orgánicos. Una vez que se mezclan, se pasan a darles forma en moldes de madera, de fierro o de aluminio. Una vez que se han fabricado, se dejan expuestos al sol para que se sequen y una vez que se pueden manipular, pasan a lo que son los hornos de ladrillo, donde alcanzan temperaturas de más de 1000 grados centígrados durante varias horas. Los ladrillos pueden adquirir diferentes tonalidades según la composición química y la temperatura de cocción que alcancen. El objetivo general de este trabajo pues es determinar las características de blindaje que tiene el ladrillo artesanal mexicano para atenuar la radiación ionizante desde 1 kiloelectronvolt hasta 100 gigaelectronvolt. La metodología aplicada es como la que se describe en este diagrama. Pues primero se recolectaron las muestras, se recolectaron 3 tipos de ladrillos, rojos, amarillos y ladrillos sin cocción.
A los primeros se les etiquetó como RB 2019, a los segundos como YB 2019 y a los ladrillos sin cocción como GB 2019. Posteriormente se determinó la composición elemental, se calcularon los coeficientes másicos de interacción, a su vez se calculó la densidad y con estos dos parámetros fue posible determinar los coeficientes de atenuación lineal y las capas hemirreductoras. Además se realizó un experimento de transmisión total para comprobar los resultados que se habían obtenido de manera teórica. Para determinar la composición elemental, lo que se hizo fue de las muestras de ladrillo obtenidas, pulverizarlas y se utilizó una criba de 0.5 milímetros por 0.5 milímetros. Una vez que se tenía ese polvo fino, se utilizó la técnica de espectroscopía de fluorescencia de rayos X de energía dispersa, utilizando en particular el espectrómetro Bruker modelo S2 Puma, y los resultados obtenidos se expresaron como porcentaje relativo al número total de elementos detectados en la muestra. Los cálculos de los coeficientes de interacción se determinaron mediante el software XCOM. Esos coeficientes de interacción másicos fueron el de dispersión coherente, el de efecto fotoeléctrico, dispersión Compton, la producción de pares tanto en el núcleo como en el campo eléctrico de los electrones. La sumatoria de todos esos coeficientes másicos pues nos da el coeficiente másico de interacción total. Con los coeficientes másicos de interacción total y la densidad determinada de los materiales se pudo calcular el coeficiente lineal de atenuación de cada material aplicando la ecuación número 2. El experimento de transmisión total implementado incluye una fuente puntual de cesio 137, lo que es el espectrómetro de rayos gamma con un centellador de yoduro de sodio dopado con talio. Se conectó en tándem con un tubo fotomultiplicador con una base conectada al analizador multicanal, como se muestra en este esquema. La distancia desde la fuente de cesio hasta donde se encuentran los ladrillos fue de 25 centímetros y se fueron variando los espesores, como se muestra en la siguiente diapositiva. Se obtuvieron espesores desde 1 centímetro hasta 16 centímetros, de tal manera que la combinación de estos nos permitió alcanzar los 25 centímetros mostrados en el esquema anterior. Aquí muestro lo que es el analizador multicanal, que es este que está aquí. Se muestra lo que es el software utilizado y aquí podemos ver la fuente puntual de cesio, 137. Con el software se obtuvo el área neta bajo el fotopico de .662 MEPS para cada espesor de ladrillo. Las cuentas netas bajo el fotopico se dividieron por el tiempo vivo, que lo vemos aquí expresado en segundos. Con los datos obtenidos y con la ecuación número 4 fue posible determinar la función que describe el comportamiento de este experimento de transmisión. Como resultados muestro aquí en esta tabla la composición elemental y la densidad de los tres tipos de ladrillos. Se incluyó la del yeso y la del cemento y la del concreto Portland porque son materiales que se utilizan en la construcción y que están bien caracterizados. Dentro de los elementos de los ladrillos podemos ver que el oxígeno, el silicio y el aluminio conforman aproximadamente el 80% de la composición total. También podemos ver que tenemos otros elementos en menor cantidad como lo que es el magnesio, el fierro, el calcio y el potasio. Y en menor porcentaje, menores al 1%, pues tenemos ahí algunos otros. Podemos destacar que tenían también una traza de plomo. En el caso del yeso, pues vemos que solamente está compuesto por 3 elementos: el oxígeno, el calcio y el azufre. En el caso del concreto Portland, podemos ver que más del 80% de su composición están presentes el oxígeno, el silicio y el aluminio, y en menor porcentaje el sodio, el carbono y el hidrógeno. Aquí podemos ver que la densidad de los tres tipos de ladrillo pues fue de 1.28, está expresado en gramos sobre centímetro cúbico, prácticamente son similares. Hay una mayor densidad para el ladrillo sin cocción, y si lo comparamos contra el yeso pues tienen densidades mayores y densidades menores respecto al concreto Portland.
En esta diapositiva muestro los coeficientes de interacción básicos solamente para ladrillo RB 2019 y pues aquí podemos ver el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico, la producción de pares tanto en el núcleo como en el campo eléctrico de los electrones y la dispersión coherente. En esta otra diapositiva muestro lo que son los coeficientes lineales de atenuación para los tres tipos de ladrillo y se incluye también el yeso y el concreto Portland. Los coeficientes lineales de atenuación se calcularon en particular dentro de todo el rango de energías para estas que se muestran en la tabla, para estos que están en la primera columna, porque son característicos de algunos equipos médicos. Por ejemplo, ahí vemos lo que son mamógrafos, equipos de rayos X dentales, equipos de rayos X para cuerpo y extremidades, la fuente de cesio y para los aceleradores lineales para el tratamiento de cáncer. En esta diapositiva muestro las capas semirreductoras para las energías específicas mencionadas anteriormente y podemos destacar que para energías menores a 0.662 MeV se requieren menos de 10 centímetros de espesor. Los ladrillos tienen 14 centímetros, una barda tiene 14 centímetros de espesor aproximadamente en promedio. Entonces nosotros con 7 centímetros para el ladrillo RB o el YB o menos de 7 centímetros para el GB, que es el 5 opción, nosotros con eso estamos asegurando que la radiación se está reduciendo a la mitad. Y si lo comparamos contra el yeso, pues podemos ver que para el yeso se requiere 12 centímetros y para el concreto Portland menos de 4 centímetros. En esta gráfica se muestra la tasa de conteo medidos y ajustados en función del grosor para los fotones de 0.662 MeV. Podemos ver aquí la función ajustada y los puntos que se obtuvieron experimentalmente. Los coeficientes lineales de atenuación. Aquí hacemos una comparación en esta tabla del teórico contra el experimental para la fuente de cesio utilizada y vemos que son muy similares, tienen ahí pequeñas variaciones. Entonces con esto comprobamos que nuestros cálculos empatan con los resultados obtenidos experimentalmente. Conclusiones. Los resultados muestran que los tres tipos de ladrillos que se estudiaron pueden usarse de manera segura para el diseño de instalaciones médicas que utilicen unidades de mamografía, es decir, menores a 30 kV. El ladrillo GB, que es el 5 opción, tiene un mejor rendimiento de protección en comparación con el RB y con el YB, es decir, con el ladrillo rojo y el ladrillo amarillo, debido al material orgánico presente en los ladrillos 5 opción. Los ladrillos RB y YB presentan una densidad menor que la del GB y eso se debe a los huecos que se han formado al quemarse la materia orgánica. Como última conclusión, el coeficiente de atenuación lineal calculado para fotones de 0.662 MeV es estadísticamente igual al medido para todos los ladrillos. Por su atención, muchas gracias.